Hermanos, todos hemos conocido por lo menos a alguien o algún movimiento, alguna causa, algún partido, que aunque abandera ciertas metas o principios, o aunque nos dice que busca algo en particular, aunque nos anuncie que tales cosas son sus objetivos, en realidad, pues bueno, persigue objetos ocultos completamente diferentes. Gente que dice ser algo, que dice representar algo, y en realidad lo que busca, lo que representa es interés propio. En el Evangelio de hoy, que es San Mateo 16, del 15 al 25, leemos que el Señor nos hace un claro llamado a considerar nuestras intenciones y nuestro actuar cristiano a la luz y consuelo de su cruz. Según leemos hasta este momento, hermanos, Jesús había dedicado su ministerio a anunciar que Él era el Mesías. Esa había sido la primera parte de su ministerio. A través de milagros, a través de curaciones, a través de predicaciones, Jesús tenía el objetivo de mostrar a las personas que Él era el Mesías prometido. Y es muy bonito ver, hermanos, que este proyecto, este plan que tenía el Señor del inicio de su ministerio, lo resume y lo clausura la confesión tan importante de San Pedro que nosotros leímos el domingo pasado. Dijo San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean, eso es lo importante, muy importante esto, porque el Señor había dedicado su ministerio para eso, y lo importante era ver, ok, hasta ahora, ¿qué es entonces lo que ustedes creen que soy yo? Y San Pedro cierra esta etapa del ministerio del Señor diciendo su confesión de fe, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, este final tan bonito de esta primera etapa también es el inicio de la segunda, digamos, del segundo objetivo, de la segunda parte del ministerio del Señor Jesús. Este diálogo sirve como la inauguración del ministerio de la cruz de nuestro Señor. Eso lo vemos en el versículo 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Fíjense qué importante es esto, dice que le era necesario, le era importante. Y bueno, pues a partir de entonces el Señor Jesús va a ser muy intencional y va a ser muy abierto en esto que le esperaba. Pero sin embargo esta referencia del versículo en particular nos hace pensar en otra cosa importante. Y es que si nosotros vemos a la vida del Señor Jesús desde pequeño, el niño Jesús, el adolescente Jesús y ahora el hombre Jesús, siempre tuvo presente y siempre le fue claro que la cruz era su objetivo de ministerio y su objetivo de vida. Para el Señor siempre fue claro, ¿a qué vine yo aquí? ¿Para cuál es la voluntad del Padre? La cruz y la salvación del mundo. Esta era la meta y la vocación del Señor Jesús. Pero hermanos, aunque esta era particular del Señor, en lo que iba a hacer después en su vida, hay algo también importante que debemos considerar, y es que este mismo objetivo y ministerio, esta vocación, este llamado, es el mismo que el Señor nos dio a nosotros. Es el mismo que nosotros hemos recibido. Y lo vemos aquí en el versículo 19, es lo que le dice el Señor a San Pedro, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y fíjense lo importante, que lo que sucediera aquí iba a tener trascendencia en el cielo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que cuando el Señor entrega a San Pedro en representación nuestra del pueblo de Dios,
vemos que puso en sus manos el poder del Evangelio. Hermanos, solo el poder del Evangelio refleja lo que sucede en el cielo y hace que lo que tiene lugar aquí en la tierra tenga una consecuencia en el cielo. Y hermanos, este es el regalo invaluable que recibimos. Estas son las llaves literales, por así decirlo, con las que le abrimos el cielo a las naciones, para que conozcan que en Jesús, para que conozcan que en la cruz de Jesús hay perdón y hay salvación. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, que el Evangelio aquí presente, el Evangelio que predicamos en una iglesia, es el mismo poder de Dios para salvación? Que la palabra que predicamos aquí, que el perdón que anunciamos aquí es el que nuestro Dios pronuncia en el cielo. No estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de otra fuerza, de otro principio. Es el mismo objetivo que tuvo nuestro Dios, el mismo objetivo que tuvo Jesús, es ahora nuestro objetivo. Y hermanos, este es un ministerio muy bonito, muy hermoso para nosotros. Somos ahora, ¿cómo les diré? Los que llevamos, los que presentamos, los que perseguimos la cruz del Señor a las naciones. Pero aunque les digo que es un ministerio muy bonito, también, hermanos, es el llamado más difícil de llevar. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque llevar las llaves del reino, el llevar la cruz ante las naciones, el llevar la salvación, el mensaje del perdón y el mensaje de salvación a las naciones, significa, por obvias razones, ser primero confrontados por la cruz. Y hermanos, nosotros no podemos llevar un mensaje que no nos ha tocado a nosotros en primer lugar. Y ese es el problema. Porque si vamos a hablar de perdón, porque si vamos a hablar de reconciliación, significa que nosotros en primer lugar debemos confrontar este perdón y esta reconciliación. Y vean lo que dice el Señor Jesús aquí cuando habla de seguirlo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, porque llevar las llaves del reino, llevar el Evangelio del Señor, llevar la cruz del Señor a las naciones, significa reconocer todos los días. Significa aceptar todos los días lo que somos, aceptar nuestra condición y reconocer nuestra necesidad. ¿Se dan cuenta de eso? La cruz nos recuerda por qué fue necesaria esa cruz. La cruz nos recuerda por qué necesitamos esa cruz. Y hermanos, es el problema con el que nosotros tenemos que lidiar. De esto habló el Señor, repito, cuando dijo que significa negarnos a nosotros mismos. Como seres humanos, nosotros por razón natural tenemos un concepto de nosotros mismos. Creemos que estamos bien, creemos que no necesitamos nada, creemos que somos merecedores de todo. Y tristemente, cuando la cruz nos confronta, nos obliga a negarnos a nosotros mismos. Es decir, a cambiar lo que crees que eres y a reconocer lo que la cruz dice que eres. Y pues esto requiere tomar con humildad la confrontación de la cruz. Y es difícil negarse a uno mismo. Y quizás más, y además del problema que significa que nos negamos a nosotros mismos, es que cuando nos negamos a nosotros mismos, afirmamos lo que Jesús es. Y no sé qué es peor, porque negarnos a nosotros mismos y afirmar lo que el Señor es son igual de problemáticos, son igual de incómodos para nosotros. Afirmar lo que el Señor es significa afirmar lo que nosotros no somos. Y afirmar lo que el Señor nos ofrece significa afirmar lo que nosotros
necesitamos. Y fíjense, dice aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y fíjense, hermanos, cuando nosotros pensamos en el Señor llevando su cruz en el Gólgota, de hecho en el Via Crucis que se hace la representación y todo eso, la cruz era una cosa pesada, ¿no? Eran 2 pedazos de madera siendo cargados por un individuo, ¿no? Y esta es la imagen más o menos que nosotros tenemos de la cruz que el Señor nos dice que carguemos. Es pesada. Es un objeto de madera pesado, es una realidad con la que nosotros tenemos que cargar. Y parece pues que como si este peso fuera demasiado. Pero no sé si se han puesto a pensar que el problema no es el peso de la cruz, sino la debilidad de la persona. Una persona digamos, suponiéndole así, una persona con superfuerza, con superpoderes, ¿qué le va a pesar una cruz de madera? El problema no es tanto el peso de la cruz, sino la debilidad nuestra, que nosotros somos débiles. Y hermanos, ser confrontados por la cruz, ser retados por lo que la cruz dice que somos y que no queremos reconocer, pues poco a poco va debilitando nuestras fuerzas. Y este sentimiento de debilidad es lo que nuestro corazón más detesta. Nuestro orgullo nos hace tan dependientes de nuestra fuerza y nuestras capacidades que queremos hallar una salida fácil o más cómoda, una manera fácil y cómoda de evitar esa cruz que nos hace débiles. Y son una serie entonces de situaciones. Ser confrontados por la cruz nos hace negarnos a nosotros mismos, y negarnos a nosotros mismos nos debilita. Y como no queremos sentirnos débiles, pues mejor buscamos una salida fácil para sentirnos fuertes, para sentirnos capaces. Y eso es lo que estaba haciendo San Pedro. Fíjense ustedes, el Señor les dice que es necesario que Él muera, el Señor les dice que va a morir en la cruz. ¿Y qué es lo que hace San Pedro? Pues San Pedro busca una manera, ¿no?, como para librarse de esa situación, como para que el Señor no tenga que pasar por esa situación. Y fíjense, uno diría, qué bueno el corazón de San Pedro. Qué honesto, qué cariñoso el corazón de San Pedro, pero el Señor, que todo lo sabe, ¿qué le dice? Uno diría, ay, mira, San Pedro que se preocupa por su maestro, pero el Señor le dice, quítate delante de mí, tentador. Estas palabras, aunque nos recuerdan aquella vez cuando el Señor corrió a Satanás de su presencia, aquí tiene una palabra que en español dice delante. En griego dice, ponte atrás de mí, o sea, hazte a un lado. ¿Qué estaba haciendo el tentador? ¿Qué estaba haciendo San Pedro en este caso? Estaba poniéndose entre el Señor y la salvación. Estaba poniéndose entre el propósito del Señor y el cumplimiento de ese propósito. Y el Señor le dice, quítate que me estorbas, tentador. Dice, me eres tropiezo. Y es que esto pasa muchas veces en nuestra situación, en nuestra vida cristiana. Y de hecho predicar la cruz del Señor es tan molesto, tan incómodo, tan cansado, que muchos de nosotros a la primera oportunidad desvían el trabajo, desvían el propósito, desvían la atención de la iglesia, del ministerio o de su propio camino cristiano para irse por el camino fácil. ¿Por qué creen que es más fácil una iglesia social? ¿Por qué es más fácil una iglesia que se ocupa en alimentar, en ayudar y no se ocupa de la cruz? Porque pues es más fácil, si no predicas la salvación, si no predicas el perdón de pecados, si no predicas la necesidad del arrepentimiento, no tienes que lidiar tú personalmente con eso.
Y como San Pedro no dice, ay, mira qué buena intención, qué buen corazón, no, mira, quiere ayudar a los pobres, tiene una intención social, qué bonito. Y no es cierto, lo que quiere es, como nos dice el Señor, es estorbar el propósito de la iglesia. Quieres establecer un estorbo entre el mensaje de salvación de la iglesia y las personas que necesitan esa salvación, y también en nosotros. Si yo me dedico a hacer algo que me distrae mi atención del hecho de que necesito el arrepentimiento, pues lo que estoy haciendo es tomar el camino fácil y estorbar que el Señor haga su obra en mí. Vean cómo el Señor nos dice, ay, gracias por preocuparte de mí. ¿Qué le dice el Señor? Quítate de delante de mí, tentador. Y es que, hermanos, cuando no ponemos nuestra vista en esa cruz que el Señor nos manda a tomar, cuando no ponemos nuestra mira en las cosas de Dios, ¿en dónde las ponemos? Pues a la de los hombres. Y a los hombres les gusta el confort, al hombre le gusta, al humano le gusta la salida fácil. Siempre andamos buscando el caminito fácil para librarnos del problema. Y el Señor lo que quiere es confrontarnos con su cruz. Como decimos nosotros en México, no hay vuelta. No hay salidita fácil. ¿Por qué creen que el Señor nos manda a predicar su cruz? Porque cuando el Señor nos manda a predicar el perdón de pecados, cuando el Señor nos manda a predicar la confesión, es obvio que nosotros vamos a tener que pasar por eso primero. Y el Señor por eso dice, venga en pos de mí, o sea, síganme. Porque el seguir a otros, el seguir el ejemplo de nuestros hermanos, es primero ver cómo ellos pasan por esas situaciones y nosotros entonces los seguimos. Y fíjense qué hermoso es que Jesús fue primero y después, años después, le siguió San Pedro en esa misma cruz. Y el pasaje de hoy, hermanos, nos orienta nuestra vista hacia esa cruz que nos confronta, para que veamos en humildad cómo procuramos placeres humanos por sobre el verdadero propósito del Señor. Hablando incluso de la adoración, de la alabanza, ¿qué es lo que agrada al Señor? Que mientras más música, mientras más bonitos los himnos, mientras más emocionante es el momento de alabanza, eso al Señor le es irrelevante. Al Señor le canta toda la creación y más bonito que nosotros. Nosotros hemos dicho muchas veces que la mejor manera de alabar al Señor es no estorbar su camino hacia nuestra salvación. Y hermanos, cuando en un oficio, cuando en un sermón, cuando en un momento de adoración hacemos eso que el Señor quiere, que es llevarnos a la cruz, buscamos eso que el Señor quiere, que es salvar, que es perdonar nuestros pecados, en ese momento, hermanos, estamos dándole la mayor y la más hermosa adoración. Porque el Señor se goza no viéndonos adorándolo, sino viéndonos siendo cambiados. Sino cuando nosotros participamos y somos bendecidos por aquello que Jesús vino a hacer en la cruz. ¿Quieres adorar al Señor? ¿Quieres alabar al Señor? Confiesa tus pecados y déjalo cambiar tu vida. Y eso es en lo que el Señor más se deleita. Vean cómo el Señor, su propósito era claro, salvar a la humanidad. No los placeres que le pudo haber ofrecido San Pedro, no las ofertas, las alabanzas que le pudo haber dado San Pedro. El Señor se gozaría en salvar al apóstol. ¿Y cómo lo iba a salvar? Únicamente a través de la cruz. Hermanos, este don que nosotros hemos recibido de llevar la cruz, que estamos hablando que es tan difícil, que es tan pesado, nosotros lo conocemos como el oficio de las llaves, como esta potestad que el Señor nos dio a todos los cristianos de predicar la cruz, de perdonar pecados,
de exhortar hacia el perdón de pecados. Y lo más bonito es que aprendemos que en virtud del Evangelio, en virtud de esta palabra que el Señor nos ha dado a todos nosotros, en virtud de este ministerio que el Señor nos dio a nosotros a través del príncipe de los apóstoles, nosotros sabemos que la esperanza, que el perdón y la esperanza que nuestro Salvador conquistó en la cruz, hoy es nuestro. Y verdaderamente ese cambio en la eternidad que sucedió cuando Jesús murió en la cruz, hoy sucede entre nosotros. Y ese poderoso evento, hermanos, en el que Jesús derribó las puertas del Hades, hoy se hace presente cada vez que la iglesia predica, que la iglesia administra y que la iglesia confiere ese mismo perdón que Jesús ganó para nosotros. Y hermanos, entonces qué importantes, qué tranquilizadoras, qué reconfortantes son las palabras: tus pecados te son perdonados. Cuando la iglesia dice tus pecados te son perdonados, es la mejor alabanza que le podemos dar al Señor. Y qué bonito para nosotros, hermanos. ¿Te has puesto a pensar lo que significa eso? ¿Tus pecados te son perdonados? Estas palabras, hermanos, hacen que la cruz, que es nuestra afrenta, esa cruz que nos hace humillarnos, esa cruz que nos hace negarnos a nosotros mismos, esta cruz de nuestra afrenta se vuelva la cruz de nuestra esperanza. Y la cruz que te confrontó, la cruz que te humilló, se convierte en la cruz de tu esperanza. Si en tu corazón, hermano, has creído falsas ideas de ti mismo, o has preferido hallar una salida fácil o algo más que te evite el problema de confrontarte con Dios, aférrate a la cruz y busca su perdón. Y lo más bonito de buscar el perdón de la cruz es que en ella encontramos nuestra vida. Y dice el versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pero lo importante, lo bonito para nosotros que confesamos nuestro pecado, es que todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Este es el mensaje, hermanos, que nosotros predicamos. Estas son las llaves que el Señor nos ha dado para exhortar a la confesión y para conferir el perdón de pecados que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana una vez más porque nos has concedido estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por este oficio que nos has dado a todos nosotros, Señor, de llevar las llaves del reino. Gracias, Padre, porque a través de la predicación de tu palabra, gracias porque a través de presentar tu cruz al mundo, Señor, tú, Padre, primero nos instruyes a nosotros, tú primero, Señor, nos confrontas a nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que en nuestro caminar cristiano, que en nuestra administración de tu palabra, Señor, y del Evangelio, Señor, nos confrontes a nosotros mismos, Señor. Que cada día, Padre, nos ayudes a recordar quiénes somos, Señor. Que cada día nos ayudes a recurrir al perdón que nos ofreces, Señor. Y cada día, Señor, nos permitas alabarte, nos permitas darte gloria, permitiendo, Señor, que tú hagas en nosotros lo que más deseas. Te pedimos, Señor, que veas nuestra vida, que escudriñes nuestros corazones, Señor, que escudriñes nuestras intenciones. Y, Señor, que perdones nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y danos el consuelo y danos la esperanza y el gozo de la vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.